Grabaré nomás. Bien. Los ejercicios que voy a hacer ahora lo voy a resolver más que todo en el Excel, ¿ya? Lo voy a resolver más que todo en el Excel, por ese motivo lo voy a grabar. Y si es que tienen suerte este semestre, puede que repita, puede que no repita las mismas preguntas, ¿no? Vamos a ver, pero ¿qué ocurre? Bien, entonces ya me da aquí lo que es mi cambio de energía libre, lo que es en función de la temperatura. Y me pide hallar el inciso A, la temperatura de equilibrio, a la cual delta G es igual a 0. El inciso B me pide delta G, delta H y delta R a 100 grados Kelvin por encima de la temperatura de equilibrio. El inciso C me pide definir la energía libre como propiedad termodinámica. Y aquí me dan, ¿no?, las respuestas como siempre en el formato del Excel. Bien, entonces, y aquí también lo que les decía, ¿no? Puede que ya dentro del problema les dé la ecuación que tengan que utilizar para resolver este problema. Y nos da dos ecuaciones, ¿no? Estas dos ecuaciones ya la hemos visto en la parte de ejercicios la anterior clase. Bien, entonces aquí vamos a ver, creo que no tengo el símbolo de delta. Entonces me dice que delta G va a ser igual a 14.500 menos 18.h menos 18.8 T. Mejor lo haré de otra manera. Entonces va a ser 14.500, esto menos 18.8 T. Esto más, aquí más 0.23. Esto T logaritmo de T. T logaritmo de T. Y esto está expresado, me dice, en calorías por cada mol. Aparte me da lo que es un porcentaje de pureza, que es del 58.6%. Aparte me da una masa de 500 gramos. Bien, entonces primeramente, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hallar primeramente este delta G, pero a partir del porcentaje de pureza. Como ya hemos mencionado antes, cuando nos da este porcentaje de pureza, tenemos que hacer afectar este porcentaje por la ecuación que me esté dando en el problema. Entonces hay que multiplicar este porcentaje por la ecuación. Entonces prácticamente aquí vamos a obtener lo siguiente. Entonces esto va a ser igual a el primer valor multiplicado por el porcentaje de pureza. Esto menos el segundo valor multiplicado por el porcentaje de pureza, del mismo modo el último valor y así sucesivamente. Entonces, una vez que ya hemos hecho todo ese cálculo, técnicamente, vamos a poner dibujar, técnicamente lo que al final nos quedaría, llegaría a ser una ecuación de este tipo, ¿no? Prácticamente la ecuación que nos va a quedar va a ser que delta G va a ser igual a 8.947. Ay, ¿qué pasa con esto? Ay, no. ¿Vas a dar sí o no? Ay, ya me está haciendo renegar esto. Al final vamos a tener que prácticamente la ecuación va a ser 8.497 menos 11,0168 T. Y esto más 0,1348 T logaritmo de T. Esta ecuación nos va a quedar luego de que hemos multiplicado la ecuación original por lo que va a ser el porcentaje
de pureza, ¿verdad? Hemos multiplicado 14.500 por la pureza, menos 18.8 por la pureza y así sucesivamente. El primer punto lo que me pide es hallar ahora lo que es el punto de equilibrio. Entonces, pero aquí está un poquito más complicado hacer en el Excel del modo en que quiere el ingeniero, ya que tenemos que hallar esto de la siguiente manera. Tenemos que hallar este delta G a 700, a 800 y a 900 grados Kelvin. Entonces yo voy a hallar esos valores de delta G y voy a decir que mi delta G entonces va a ser igual a 8.497 menos 11,0118. Esto multiplicado por la temperatura. Esto más 0.13478 multiplicado por lo que va a ser la temperatura, multiplicado por lo que va a ser el logaritmo natural de la temperatura. Entonces ya tendríamos cuánto vale el cambio de energía libre a partir de lo que va a ser esta temperatura. Entonces ahora yo tengo que mantener esto va a ser constante, esto va a ser constante, esto va a ser constante. Las valores van a ser constantes, solo va a variar lo que es mi delta G. Ahora tengo que hallar, me dice delta H. Delta H entonces va a ser igual a tantos. Nos conviene hallar primero lo que va a ser delta S para este problema. Entonces ahora tenemos que hallar la derivada de esta ecuación. Tenemos que hallar la derivada de esta ecuación. Estos prácticamente van a ser cálculos extra. Él prácticamente no va a participar en la reacción. Entonces vamos a hallar primeramente lo que va a ser la derivada del cambio de energía libre respecto de la temperatura. Prácticamente este término se va a volver cero. Aquí va a ser menos 11,0168. Esto más, aquí tenemos producto de dos términos. Entonces va a ser diferencia, derivada de un producto. ¿A qué va a ser igual la derivada de un producto, chicos? ¿Quién se acuerda? ¿A qué va a ser igual esto? La derivada del primero por ¿Ya? el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el otro sin derivar. Correcto, eso es correcto. Pues prácticamente para este problema tendríamos entonces que va a ser 0,1348¿Qué pasó con esto? Sí, un rato se ha ido mi internet, chicos, van a disculpar. Sigamos entonces resolviendo esto. Oye, qué macana.
Ya. Ya, ¿qué habrá pasado? ¿Qué estará pasando? ¿Será por esto? No creo. A ver, ya que. Sigamos. Como les decía, ¿cuánto es, chicos? Menos 11,0168 más 0,1348. Esperemos que no haya más problemas de situación. Entonces, me dice que va a ser menos 10,882. Esto va a ser más 0,1348 logaritmo de t. Pero nosotros sabemos que esto va a ser igual a menos el cambio de entropía para este problema. Entonces, prácticamente el cambio de entropía en función de lo que va a ser la temperatura va a ser igual a 10,882 a menos sería, ¿no? Sería menos. Menos 0,1348 logaritmo de t. Entonces, ahora con esta ecuación nosotros podemos hallar lo que es el cambio de entropía para este problema, y es lo que vamos a hacer ahora. Bien, entonces hemos dicho que el cambio de entropía va a ser igual a 10,882 menos 0,1348 por logaritmo de la temperatura. Está aquí. Esto va a ser. Listo. Sí. Creo que me he rayado algo. Ah, no, esto no tenemos, ¿no? No tenemos esto. Entonces, prácticamente ya podemos hallar lo que es el delta H. Y es prácticamente similar a lo que hemos hecho en problemas anteriores, ¿no? Ya es similar a lo que hemos hecho en problemas anteriores, donde primero hallábamos delta G, luego hallábamos delta S y luego recién hallábamos lo que es el cambio de entalpía. Entonces, prácticamente el cambio de entalpía va a ser igual a mi cambio de energía libre más la temperatura multiplicado por lo que va a ser mi cambio de entropía para ese problema. Entonces, el delta H para el primero es de 8,402,55. El mismo modo, ¿no? Para el segundo va a ser lo que es el cambio de energía libre más la temperatura multiplicado por el cambio de miércoles, por el cambio de entropía. Bien, ya tenemos esos valores. Pero aquí tenemos una situación más, aquí tenemos una situación más. A ver, ¿quién se da cuenta qué situación tendríamos que corregir aquí? ¿Qué situación está mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Algo estamos haciendo mal. ¿Quién se da cuenta que estamos haciendo mal? ¿O qué dato nos falta aplicar? ¿Alguien se da cuenta de qué nos falta aplicar y por qué estoy haciendo mal? Nadie se da cuenta. Ya. Hasta aquí creo que lo estaba haciendo muy mecánico y técnicamente mayormente los problemas son mecánicos. Sin embargo, aquí hay que considerar una cosa. Aquí me está dando mi... A ver.
Eso es un buen punto, es un punto válido. A medida que incrementa la temperatura, disminuye la entropía. Pero no me refería a eso. Ya. Aquí la situación es la siguiente, chicos. Aquí la situación es la siguiente. Mejor le pongo 4 decimales. Aquí tenemos el cambio de energía libre en lo que es calorías por cada mol. Calorías por cada mol. Y aquí me pide hallar mi delta G, mi delta H y mi delta S simplemente en calorías. Simplemente en calorías. Aquí lo que yo he hallado es calorías por cada mol. Aquí igual, lo que he hallado es calorías por cada mol. Y aquí mi cambio de entropía, en realidad he hallado calorías por cada mol grado Kelvin. Esta es una situación en caso de que nos den lo que es la masa. Entonces, en caso de que nos den la masa, tendríamos que hallar lo que es mi masa pura. Mi masa pura que simplemente va a ser la masa total del problema multiplicado por el porcentaje de pureza. Eso ya sabemos de química general. Y ahora tenemos que hallar lo que es el número de moles. Hay la opción de que también esto me dé en calorías por cada gramo. Ahí también es opción. Trabajamos directo con esta masa. Pero como me da con calorías con cada mol, entonces yo tengo que hallar lo que es el número de moles. Bien, entonces vamos a hallar el número de moles que prácticamente va a ser igual a la masa dividido entre el peso molecular. Ahora sí, chicos, su ayuda necesito. ¿Cuánto es el peso molecular del óxido de bismuto? 3. ¿Cuánto es su peso molecular? A ver, 466 lo voy a redondear ya. Entonces va a ser 466. Entonces tenemos 0. Tantos moles. Entonces todas las respuestas que nosotros hemos hallado, cada una de estas respuestas, tenemos que multiplicar por lo que va a ser este número de moles. Entonces yo le voy a multiplicar esto por este porcentaje de... Ya pues aquí. Sí, claro. Excel no me deja usar corchetes. Me acuerdo. Entonces, cada uno de los valores que hemos obtenido tenemos que ir multiplicando por lo que va a ser este número de moles. Entonces, estos son los valores verdaderos para este problema. Y prácticamente hay que multiplicar igual este cambio de entalpía multiplicado por el número de moles. Y va a ser lo mismo para los otros casos. También hay que hallar lo que es el cambio de entropía del mismo modo. Hay que multiplicar todos los valores que hemos obtenido por el número de moles, a la menos. Multiplicado por el número de moles. Ya. Aquí nos pide hallar lo que es la temperatura de equilibrio. Nos pide hallar lo que es la temperatura de equilibrio para este único proceso termodinámico. Bien, entonces, ¿cómo tenemos que hallar ahora el punto de equilibrio? Tenemos que hallar cuánto vale la temperatura cuando mi delta G vale 0. Cuando el delta G vale 0. Bien, ok. Entonces, ahora vamos a aplicar lo que es el Excel y vamos a usar Solver, la función Solver para hacer este problema. Bien, entonces aquí yo voy a decir que aquí va a estar mi dato, aquí que sea mi datito de temperatura. Y aquí que esté mi función objetivo. Mi función objetivo. Prácticamente mi función objetiva que va a ser igual. Mi función objetivo a partir del delta G, entonces, va a ser igual a 8,497 menos 11,0118. Esto multiplicado por la temperatura, que va a ser este valor.
más 0.1348. Wow. Multiplicado por la temperatura, que sería este valor, multiplicado por el logaritmo de este mismo valor. Qué raro, tendría que darme cero. ¿Qué pasó? Ah, ya ve por qué no está dando. Te voy a dar un valor de... Pucha. Esta computadora me va a ver loco, che. Chale, pues. Ya. Entonces, aquí le vamos a decir que sea un 2. Ya. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir a la parte de datos en el Excel, a la parte de datos en Excel. Ah, no, aquí también nos falta una cosa. Aquí también nos falta una cosa. Aquí nos falta todito esto, multiplicar por lo que va a ser el número de moles. Eso más nos falta. Listo. Bien. Entonces, ahora yo voy a la parte de datos. A la parte de datos voy a irme a Solver. Ya. Entonces voy a decir establecer objetivo. Mi objetivo entonces es esta función de delta G, que es lo que ahorita yo he definido. Después, para valor igual a 0. Entonces, mis celdas cambiantes va a ser simplemente la temperatura. Y vamos a dar en resolver. Aceptar. Entonces, me dice que la temperatura de equilibrio va a ser de 841.04. Esta va a ser mi temperatura de equilibrio. ¿Ya? Y vamos a dar en pegar valores. Ay, no, me he equivocado. Me he equivocado. Entonces, esta temperatura de equilibrio, la voy a colocar aquí al ladito. Es 841. Ay, no. ¿Qué pasa aquí ahora? Ya. Es de 841.04. Supuestamente, una vez que yo reemplace en la ecuación, me tiene que dar 0. No da 0. Ah, cierto. No va a dar 0. Entonces, prácticamente yo... Ah, no, pues. Es esto. Tiene que venir aquí. Tiene que venir aquí. Y... también tiene que venir aquí. ¿Qué pasó? Ah, claro. Simón, con razón. Con razón, otra vez. Datos, solver. Entonces, jalo estas operaciones. Ay. Jalo estas operaciones. Entonces, y obtenemos que mi cambio de... que el punto de equilibrio es de 840.52 grados Kelvin, con un cambio de entalpía de 3.314 y un cambio de entropía de 6.2714. Ahora me dice aquí la temperatura de equilibrio más 100 grados centígrados. Nos vamos a hallar ahora eso. Simplemente va a ser todito esto, arrastrar así.
Listo, ya tenemos esos valores. Un poquito complicado, tengo que admitirlo, pero ¿qué vamos a hacer? Ya que. Entonces me dice, el inciso C me dice, describa la definición, escriban, ¿qué cosa? Define energía libre como propiedad termodinámica. Entonces aquí yo puedo decir que técnicamente energía libre es trabajo termodinámico. Trabajo termodinámico, ¿verdad? Esta misma con el ingeniero. Energía libre es simplemente trabajo termodinámico. Ahora sí, debe haber dudas, yo creo. ¿Algo no se entiende, chicos, o todo está claro? Ya. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que hemos hecho? Yo lo primero que he hecho es colocar aquí mi delta G de esta manera, de esta forma matricial, ¿no? 14.500 menos 18.8T más 0.23T logaritmo de T. Esto expresado en calorías por cada mol. Entonces, como tenemos aquí un porcentaje de pureza, esta ecuación termodinámica no va a ser exacta o no va a ser pura, por decirlo así. Entonces, toda esta ecuación termodinámica tenemos que multiplicar con lo que va a ser el porcentaje, este porcentaje de pureza, que es de 58.60%. Entonces, lo que hemos hecho, hemos multiplicado lo que es el primer valor por el porcentaje de pureza, el segundo valor por el porcentaje de pureza, el tercer coeficiente por el porcentaje de pureza del mismo modo. Bien, entonces a partir de aquí ya tenemos eso y ahora lo que tenemos que hacer es, lo que hemos hecho entonces con esta ecuación es hallar lo que es el cambio de energía libre en esta parte. ¿Cómo hemos hallado el cambio de energía libre? Simple, hemos reemplazado esta ecuación y en lugar de la temperatura hemos colocado los datos que correspondía a este problema. Pero aquí también nos daba un dato de masa, muy importante, un dato de masa. Entonces también hay que aplicar este dato de masa. Entonces tenemos una masa de 500 gramos, pero esta es una masa de muestra, de la cual solo el 58.6% es el óxido de bismuto. Entonces, primero hemos hallado la masa pura multiplicando el porcentaje de pureza por la masa. El porcentaje de pureza por la masa y luego hemos hallado lo que es el número de moles, ¿verdad? Número de moles que es masa sobre el peso molecular, que sería 466. Entonces, ¿qué hemos hecho primero? Hemos hallado delta G, hemos reemplazado los datos de temperatura en esta ecuación de aquí, en esta ecuación de aquí, y el valor final lo hemos multiplicado por lo que va a ser el número de moles, como se expresa aquí. Luego, para hallar lo que es mi cambio de entropía, simplemente he utilizado esta ecuación, la derivada del cambio de energía libre respecto de la temperatura a presión constante, esta ecuación, ¿verdad? A presión constante, va a ser igual a menos el cambio de entropía. Entonces, primero hemos hallado la derivada del cambio de energía libre respecto de T. Eso lo hemos igualado a menos el cambio de entropía. Y con esto hemos hallado lo que es el cambio de entropía en función de la temperatura. Entonces, con eso nosotros ya tenemos lo que es esta ecuación en función de la temperatura. Y nuevamente, ¿no? Hemos reemplazado en esta ecuación de cambio de entropía los valores de temperatura y hemos hallado estos valores de aquí. Hemos hallado estos valores de aquí. Y luego ese resultado final le hemos multiplicado nuevamente por lo que es mi número de moles. Y creo que me he rayado dos veces. Por último, ay, caray, sí nos hemos rayado aquí. Por último, entonces, ya tendríamos delta G en calorías y delta S en calorías. Y tenemos que despejar de esta fórmula delta H para hallar lo que es el cambio de entalpía. Pero aquí yo me he rayado un poquito. Esto no tendría que ser así. Y esto sería así. Adiós.
Como esto ya está en calorías y esto ya está en calorías por cada grado Kelvin, entonces delta H no necesito multiplicar por el número de moles, ¿verdad? Entonces el delta H va a ser mi delta G, este delta G, más la temperatura multiplicado por delta S. Y de esa manera hallamos delta H. Y ya no multiplicamos por el número de moles porque ya hemos multiplicado en delta G y delta S y las unidades ya me dicen que ya está en las unidades correspondientes, que sería calorías. Después de eso, he hallado lo que es la temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio, que en el Excel es mucho más fácil hallar este valor. Entonces, ¿cómo he hallado esta temperatura de equilibrio? Aquí yo me he dado una celda, he dicho que esta sea mi celda cambiante, y mi función objetivo. Entonces, mi función objetivo, ¿cuál va a ser mi función objetivo? Va a ser justamente el cambio de energía libre, que va a ser 8.497 menos 11.0118 multiplicado por la celda cambiante, que sería T, más 0.13478 por T, que es la celda cambiante, por logaritmo de T, que es la celda cambiante. Y todo esto está, aquí llegaría hasta mi función objetivo en calorías. Y todo este término lo he multiplicado por lo que va a ser el número de moles. Con esto ya tengo mi delta G expresado en moles. Entonces, lo que he hecho luego es irme a datos y selecciono esta opción en la parte de análisis, selecciono el término de Solver. En Solver me va a aparecer este cuadrito en donde me dice establecer objetivo. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Es la celda cambiante, que sería esto de aquí, lo que he calculado ahorita con la función. No sé si es que se verá. A ver. Esta primera lo resaltaré con otro color. Ay, no. Entonces, esto lo que está con celeste es mi celda, mi función objetivo. Entonces voy a datos, selecciono Solver y me dice la primera parte del cuadro que resalta, o el cuadro sobresaliente, dice establecer objetivo. Entonces yo establezco mi objetivo, que llegaría a ser esta celda que está con color celeste. Y ahora me dice abajo para valor de. Entonces yo tengo que igualar esto a un valor de igual a 0. Entonces también me dice cambiando las celdas de variables. Entonces aquí yo tengo que hallar las celdas que estén cambiando. Entonces aquí únicamente va a cambiar lo que es la temperatura. Selecciono eso y doy en resolver. Entonces, una vez que doy en resolver, va a aparecer un nuevo cuadro en donde simplemente le doy en aceptar. Y aquí me va a botar la temperatura ya en el punto de equilibrio. Y con eso ya he hallado la temperatura en el punto de equilibrio. Y con eso he hallado delta G, delta H y delta S del mismo modo que hace rato. Ahora me pedí hallar la delta G, delta H y delta S a una temperatura superior a 100 grados centígrados, la temperatura de equilibrio. Entonces, simplemente a la temperatura de equilibrio le he sumado lo que son 100 grados Kelvin. Y simplemente he arrastrado la fórmula y con eso he obtenido estos valores. Y por último tenemos esto que técnicamente escriba la definición, escriba simplemente lo que es el cambio de energía libre es trabajo termodinámico, nada más. No tienen que explicar nada más. O si quieren le pueden alargar un poquito más, pero mientras más concretos sean, va a ser mucho mejor. Y como han visto las notas del ingeniero, el ingeniero va a calificar, siempre califica hacia el ingeniero. Siempre les va a poner 51, 55, 56. No colocan notas altas. Y ahora no creo que coloquen notas altas con esta situación de la pandemia. Ay, ya, ahora sí, algo que no se haya entendido, todo está claro. Sí, hay que aprobar, chicos, tienen que aprobar. Tienen que aprobar por lo menos los exámenes, chicos, tienen que aprobar porque el ingeniero comúnmente no sabe hacer curva. Pero solamente les ponen otras cosas de 51, 55 y con eso aprueban al final. Pero tienen que aprobar siempre todos los exámenes. Ya. ¿Hay preguntas, chicos, o todo está claro? Vamos a darse vuelta.
No sé si este semestre tomará reválida. Anterior semestre sí sabía tomar reválida, pero con esta situación de la pandemia no ha tomado reválida. Habrá que esperar este semestre. Las cosas han cambiado este semestre. Habrá que esperar qué nos dice. ¿Hay alguna pregunta, chicos, o podemos saltar? Sí, vamos a hacer un ejercicio más, chicos. Técnicamente, ay, ¿qué pacho? El 3 más sí se puede. Ya. Técnicamente, de este examen, ay, ¿qué pacho? Aclaramos. De este examen, chicos, han dado técnicamente de todo el avance, han dado este segundo parcial este semestre. Así que esta pregunta no la vamos a hacer, ya que todavía no nos corresponde la pregunta 2. La pregunta 2, que técnicamente es una pregunta de estudio cinético, y el ingeniero hoy día me ha dicho que su segundo parcial solo va a ser de la segunda ley, tercera ley y espontaneidad y equilibrio. Así que esta pregunta no la vamos a ver, que corresponde a la parte del estudio cinético que llegaría a ser cinética química. Vamos a ver después. Y esta pregunta técnicamente ha repetido en el final y vamos a verlo aquí. Estas dos preguntas más a ver si alcanzamos a hacer hoy día o si no vamos a tener que acabarlo el viernes. Bien, vamos a empezar por esta preguntita primero, que la segunda es más larga. Ah, no, haremos esta primera. Esta primera haremos. Esta pregunta primero haremos. Bien, esta pregunta ya es de final, pero como corresponde al avance para el segundo parcial, lo vamos a resolver, porque puede que entre una pregunta así, y yo creo que en sus exámenes de laboratorio ha debido entrar una pregunta de este tipo. Bien, entonces vayamos, hagamos la tarea. Bien, dice, ¿cuántos gramos de agua a 25 grados centígrados deben añadirse a un frasco de agua que contiene 20 gramos de hielo a menos 5 grados centígrados para que la temperatura final de equilibrio sea, inciso A, 0 grados centígrados para que la mitad del hielo se funda? E inciso B, la temperatura final es 10 grados centígrados con todo el hielo fundido. Para resolver este problema, para cada inciso debe inicialmente escribirse las ecuaciones de transformación tanto del agua como del hielo. Y solo me das. Bien, bien. Y me pide ayer cuántos gramos de agua, ¿no? ¿Cuántos gramos de agua? Bien, entonces, primero, como les he dicho, lo más importante de esta parte y lo que el ingeniero resalta más es las ecuaciones de transformación termodinámica, ¿verdad? Lo que les he dicho, cómo cambia de líquido a sólido, cómo cambia de temperatura, etcétera. Bien, entonces aquí hay que identificar qué compuesto o qué parte está cambiando de estado y qué parte se está manteniendo del mismo modo. El agua líquida no va a cambiar, ¿verdad? El agua líquida no va a cambiar en ningún punto. Lo que va a cambiar es el hielo, ya que una parte del hielo se va a fundir a hielo líquido. Entonces, técnicamente para esta primera parte, el agua líquida, ¿qué es lo que va a ocurrir con el agua líquida? Entonces tenemos H2O, esto que está en estado líquido. Tenemos una determinada masa, que es 20 gramos. Ah, no, esta masa no sabemos, esta masa de líquido, ay, ¿cómo le hago ahora? Ya, masa de líquido que esté así. Masa de líquido. Esto está, me dice, a 25 grados centígrados. ¿Esto a qué está pasando? Esto está pasando ahora simplemente para el agua líquida. Comúnmente lo que ocurre es que esto va a seguir como agua líquida, la misma masa de agua líquida, pero que esto va a ir hasta la temperatura de equilibrio, ¿verdad? Esto hemos visto ya la última vez. Ahora, para el hielo es la situación, ¿no? Para el hielo es lo que va a cambiar la situación, ya que vamos a tener tres ecuaciones de transformación termodinámica. La primera ecuación de transformación termodinámica técnicamente va a ser del agua en estado sólido, una determinada masa de sólido, a la temperatura que se encuentra esta masa sólida, que me dice que es de menos 5 grados centígrados. Entonces, en primera instancia, ¿qué es lo que va a ocurrir? En primera instancia, como este hielo va a cambiar de estado de sólido a líquido, antes de cambiar de estado, primero tiene que alcanzar la temperatura del cambio de estado. Es decir, va a pasar de agua que va a seguir en esta, de agua que va a seguir en estado sólido
se va a mantener la misma masa de sólido, pero que va a llegar hasta su punto de fusión, que va a ser de 0 grados centígrados. Y el anterior semestre, no sé si es que, creo que este fue un anterior semestre, no recuerdo. No, ¿cómo es esto? Creo que repetí el anterior semestre, no recuerdo. Ya. Ha entrado una pregunta de este tipo y en esta parte es donde uno ya se da cuenta cómo hacen los estudiantes, ya que la mayoría aquí ha hecho el examen de esta parte, ha hecho lo mismo. Y no tendría que haber sido así, porque aparte de esto, había otros términos que entraban en esta ecuación, que bueno, que en el examen han puesto y que no venían al caso, Así que yo creo que esta también se debe dar cuenta el ingeniero y que se han debido ayudar de otra parte. Bien, sigamos entonces. Prácticamente, luego de eso, vamos a tener bien, el primer cambio es de menos 5 grados centígrados a su punto de fusión. Bien, pero ahora vamos a tener lo siguiente. Vamos a partir desde el estado sólido, la masa sólida, a menos 5 grados. Aquí va a ser 0 grados centígrados, pero esto va a cambiar. Esto vamos a tener una masa de líquido y aquí vamos a tener una masa que se ha fundido, esto a 0 grados centígrados. Por último, tenemos la última transformación que vamos a tener que va a ser del agua, de esta agua que está en estado líquido, con una determinada masa que se ha fundido, que esto que se encuentra a 0 grados centígrados, y esto que está pasando a esa cantidad de agua que se encuentra en estado líquido y toda la masa que se ha fundido, pero esto hasta la temperatura de equilibrio. Hasta la temperatura de equilibrio. Entonces ya tenemos las ecuaciones de transformación, Bien, vamos a hacer primeramente el inciso A. Me dice que la temperatura de equilibrio sea, ¿cuántos gramos de agua? Qué raro. Bien. Ahora, esto va a ser un proceso un poquito largo. Ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto técnicamente esto. Y de cada uno de estos valores tenemos que sacar una determinada ecuación, ¿verdad? Porque tenemos que aplicar el siguiente término. Tenemos que aplicar que el calor ganado tiene que ser igual al calor perdido. Ay, ¿qué le estoy poniendo? Tiene que ser igual a menos el... ¿Qué pasa aquí? Y tiene que ser tiene que ser igual a menos el calor perdido. Entonces, técnicamente, el calor perdido va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la masa del líquido multiplicado por la capacidad calorífica del líquido multiplicado por la temperatura de equilibrio menos la temperatura a la cual se encuentra el líquido. Esto únicamente va a ser para el agua líquida, ya que el agua líquida simplemente está pasando de 25 grados centígrados a la temperatura de equilibrio. El término que se vuelve largo es prácticamente lo que es el calor ganado. El calor ganado técnicamente va a ser, en primera instancia, partimos de la primera ecuación termodinámica. Va a ser, ¿cómo le hago esto? Ahí sería. Va a ser entonces de la masa de sólido multiplicado por el Cp del sólido multiplicado por la temperatura final, que llegaría a ser la temperatura de fusión, menos la temperatura del hielo sólido. Esto más, vamos a la segunda ecuación, vamos a esta ecuación. Y aquí vemos, ¿no? Aquí decimos entonces que la masa que se ha fundido, analicemos primero, aquí estamos con un cambio de estado. Entonces, para hallar lo que es el delta A, este calor para el cambio de estado simplemente va a ser la masa que ha cambiado de estado, en este caso la masa que se ha fundido, multiplicado por el cambio de entalpía de fusión. Esto más lo que es esta masa que se ha fundido, multiplicado por el Cp del agua líquida, multiplicado por la temperatura final, que llegaría a ser la temperatura de equilibrio, y esto menos
la temperatura de fusión, menos la temperatura de fusión. Entonces ya tenemos esos dos términos, Y ahora tenemos que formular la ecuación, que lo voy a hacer aquí al ladito. Entonces yo voy a decir, el calor perdido es igual al calor ganado. Ahí esto va a ser largo. Ya. Lo voy a hacer sin unidades, chicos, para que sea un poquito más rápido. Entonces, de que meramente va a ser la masa de sólido. ¿Cuánto es la masa de sólido? Ah, y recordar, ¿no? Aquí necesitamos una condicionante también. Necesitamos una condicionante. De manera general, todo el problema, estas van a ser las ecuaciones a tratar. No, unidades, por favor. Ay, no, va a ser muy largo. Ya, vamos a irnos con unidades, ya chicos, vamos a ir con unidades. Entonces tenemos el inciso A, me dice para el inciso A, vamos entonces para el inciso A, aquí vamos a hacer. Para el inciso A, me dice que la temperatura de equilibrio es igual a 0. Y aparte me dice que, ¿qué más me dice? Me dice que la mitad del hielo se funde. ¿Aquí no? Dice la mitad del hielo se funde. Entonces ya tengo esas dos condicionantes que ya me está dando el problema, ¿verdad? Ya me está dando el problema. Entonces la masa que se funde es igual a la mitad de la masa del hielo. Ya tengo esas dos condicionantes. Bien, entonces ahora vamos a sacar datos. ¿Cuánto es esto? Tenemos 20 gramos de hielo a menos 5, Bien. Ahora esto va a ser un término un poquito largo. Ya. Aquí vamos entonces. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a el calor ganado, que va a ser la masa de sólido, que va a ser 20 gramos, multiplicado por el CP del sólido, que va a ser 2,10. Ay, caray. Ah, no. No es 18. Multiplicado por la capacidad calorífica del sólido, que va a ser 2,09 joules por cada grado Kelvin, multiplicado por la temperatura final, que es la temperatura de fusión, que va a ser 0 grados centígrados, esto menos la temperatura inicial, que era de menos 5 grados centígrados. Esto más la masa que se funde. La masa que se funde dice que es igual a la mitad del sólido, entonces va a ser 10 gramos multiplicado por el cambio de entalpía de fusión, que va a ser 3.334 joule por cada gramo. Acá. ¿Alguien la puede averiguar cuánto es el cambio de entalpía de fusión del hielo, por favor? No me acuerdo si aquí es joule por cada gramo o es joule por cada kilogramo. Ya, está bien. Entonces va a ser 334 joule por cada gramo. Aquí va a ser más, entonces, más lo que va a ser la tercera ecuación, que va a ser la masa que se ha fundido, que van a ser los 10 gramos, multiplicado por el CP del líquido, que va a ser 4,18 joule por cada grado Kelvin, multiplicado por lo que va a ser la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, que llegaría a ser 0, menos la temperatura de fusión, que llegaría a ser 0. Entonces, prácticamente este término va a volar. Este término va a volar.
Y esto va a ser igual a menos el calor perdido. El calor perdido que va a ser igual a la masa de agua líquida, que no sabemos cuánto es, multiplicado por el CP del líquido que va a ser 4,18. Esto expresado en Joule por cada grado Kelvin. Y esto multiplicado por la temperatura final, que llegaría a ser la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del agua líquida, que no recuerdo cuánto es, a 25 grados centígrados. 25 grados centígrados. Si lo voy a subir, no se preocupen, el video se va a subir al Classroom, se va a subir cuando termine esto. Cuando terminemos la clase, ¿no? Bien, entonces al final vamos a obtener que, a ver, sigamos trabajando. Entonces la masa del líquido, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 20 por 2,09 por 0 menos 10. Menos, aquí va a ser por 5. Esto más 10 por 334. Esto dividido entre menos 4,18 y esto multiplicado por menos 25. ¿Cuánto sale esa operación, por favor? ¿Cuánto sale esto, chicos? ¿Cuánto sale? Y me dice que sale 33,96. Entonces sale 33,96 gramos. Entonces prácticamente eso llegaría a ser el procedimiento para este problemilla, para este problemita simple. Y bueno, técnicamente ese semestre tenían la facilidad de que este problema estaba resuelto en el libro en el solucionario del Castellan. Ese problema ya estaba resuelto en el solucionario del Castellan, así que tal vez era la opción de ver directamente y copiar, ¿no? Ya que en esta parte no nos está pidiendo cálculos, no nos está pidiendo cálculos. Como les decía, la parte más importante de esto va a ser estas transformaciones. Estas transformaciones es la parte más importante para el ingeniero. Si no hacen esas transformaciones, el problema ya está mal también. 20 gramos, ¿no? Sí, 20 gramos, tranquilo. Ya les voy a mandar los Excel, les voy a mandar pero vacíos para que ustedes resuelvan. Les voy a mandar exámenes vacíos. ¿Cómo es esto? 0 grados centígrados para que la mitad del hielo se funda, es el inciso C. Entonces prácticamente ya hemos resuelto este problema y aquí simplemente le colocamos, ¿no? ¿Cuánto salía? Ahí no. Escape. Y aquí le colocamos, sale 33, que sea 34 gramos. Sale 34 gramos. Ahora para el inciso B, en sí no sé qué ha pasado aquí, porque igual nos pide lo que es masa de agua, así que aquí lo vamos a complementar. Masa de agua para el inciso B. Ya que el problema no nos, en sí aquí nos da solo para temperatura, que no entiendo por qué nos dará para temperatura si el problema nos pide masa de agua para ambos. Esto está raro, ya. El inciso B me dice
La temperatura final es 10 grados centígrados con todo el hielo fundido. Entonces, prácticamente aquí ya me está dando la respuesta. La temperatura sería 10 grados centígrados. Lo que hay que hallar aquí es la masa de agua igual. Entonces, vamos a ver aquí de nuevo. Para el inciso B, entonces, dibujar. Vamos a poner para el inciso B. Me dice que la temperatura final o de equilibrio va a ser 10 grados centígrados y todo el hielo se funde. Entonces, la masa que se funde va a ser igual a la masa del sólido. Entonces, ¿qué es lo único que va a cambiar aquí? Prácticamente lo único que va a cambiar aquí, creo que está muy chiquito. Ah, no, está bien también. Está muy largo esto. Entonces, prácticamente lo único que va a cambiar aquí va a ser esto. Prácticamente va a ser todo el término que hemos hallado aquí, todo este término. Voy a copiar de nuevo. Va a ser todo esto, solo que con este cambio. Entonces lo voy a hacer un poquito más directo, ya que el tiempo premia. Entonces, prácticamente para este caso, la masa del líquido, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, la primera parte no va a cambiar, ¿no? Los 20 gramos no van a cambiar por 2,09 joule por cada gramo grado Kelvin. Esto multiplicado por la temperatura de fusión, que es 0 menos 5, esto en grados centígrados. Esto más, me dice que todo el hielo se funde. Aquí, entonces aquí va a ser los 20 gramos multiplicado por 334 joule por cada gramo. Aquí va a ser entonces más los 20 gramos, esto porque está así, más los 20 gramos multiplicado por el CP del líquido, que es 4,18 joule por cada gramo grado Kelvin por la temperatura final o de equilibrio, que va a ser 10 menos la temperatura inicial, que va a ser 25. Todo eso dividido entre lo que va a ser menos la masa del líquido, menos 4,18, esto expresado en joule por cada gramo grado Kelvin, por la temperatura final, menos 10 multiplicado por menos 25, esto en grados centígrados. Entonces, prácticamente aquí no va a tener términos, aquí tampoco va a tener términos. Aquí arriba va a quedar unidades de joule, se va a simplificar con este joule. Grado Kelvin se va a simplificar con estos grados centígrados. Y al final nos va a quedar gramos. ¿Cuánto sale, por favor, la masa del líquido? Un término muy largo. La masa del líquido, ¿cuánto sale? ¿Qué ha hecho pues aquí el ingeniero? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Cuánto sale esa operación? Pequeño el mundo es... Chicos, ¿cuánto sale? Ay, no. Yo creo que voy a ver nomás la respuesta. ¿Cuánto dice que sale Castro? ¿Cuánto han sacado, chicos? ¿Alguien ha sacado o no ha sacado nadie? Ya. Dice que sale 89,87. Excelente. Excelente. Ochenta y 89,87 sale, chicos. ¿Alguien corrobora?
Alguien saca otro valor. Ya. Ah, ya sé dónde estoy fallando yo. Con eso me parecía raro. Nadie se da cuenta, chicos, dónde está el error. Aquí me he equivocado. Aquí sí me he equivocado. Ay, sí me he equivocado. Aquí es la temperatura final, que va a ser 10 menos la temperatura de fusión, ¿verdad? Menos 0. Ahí estaba el error, chicos. Me van a disculpar. Porque aquí dice, ¿no ve? Aquí dice que estamos pasando de 0. Ay, por lo grande. Aquí me dice que estamos pasando. Ay, Dios. Esta computadora. Estamos pasando de 0, estamos pasando a temperatura de equilibrio. Entonces, la temperatura final es la temperatura de equilibrio menos 0 grados centígrados. Con esa corrección más, chicos, por favor, ¿cuándo sale la masa de líquido? Solo va a ser cambiar el no, el resto está bien. $123,21. Gracias. Disculpa el error, chicos. Entonces ya tenemos la respuesta para este problema. Ya ha tomado tiempo, pero lo importante es que en esta parte el ingeniero no va a pedir procedimiento, así que pueden hacer como ustedes crean conveniente. Entonces aquí, la masa de agua va a ser de 123,21 gramos. Bien, ese es el segundo ejercicio y este es el último más que se tiene para esta parte del segundo parcial, esta parte de este cambio. Que me dice, en los procesos de transición de sustancias van acompañadas de gran potencial químico. Así, por ejemplo, un mol de metanol sufre el proceso siguiente, y este es el proceso que sufre el metanol. La temperatura de ebullición del metanol a la temperatura atmosférica de una atmósfera es precisamente 64 grados centígrados. Calcular el cambio de energía libre para esta transformación. Considere las siguientes transformaciones. Ya. Bien, vamos a hacer primeramente entonces. Este ejercicio es sumamente fácil, práctico, sin complicaciones, no hay donde perderse. Bien, entonces primeramente aquí tenemos que el metanol va a pasar de líquido a gas, ¿verdad? Va a pasar de líquido a gas. Entonces, esto quiero que se graben bien en su cabeza. El cambio de energía libre para un cambio de estado va a ser 0, ¿ya? El cambio de energía libre para un cambio de estado va a ser 0. Y nosotros ya han visto con el ingeniero que prácticamente el cambio de energía libre va a ser igual a el cambio de energía libre a 298,15 grados Kelvin. Ay, no recuerdo si es más o menos. Sí es más. Más RT logaritmo de KP. ¿Verdad? Esto es lo que han visto con ingeniero y se ve en todos lados y es la única ecuación que se utiliza. Pero aquí nos faltaría este dato de delta G a 298,15 grados Kelvin. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asumir que este proceso está en equilibrio. Vamos a asumir que este proceso está en equilibrio. Entonces, si el proceso está en equilibrio, vamos a tener que este valor de 298 va a ser igual a menos RT logaritmo de KP. Logaritmo de KP. Y prácticamente KP para esta situación, si nosotros recordamos lo que es química general, tienen que recordar esta parte de química general igual. KP va a ser igual a el producto de las presiones de los productos. En este caso va a ser la presión del metanol. Esto en estado gas. Bueno, es lo mismo ahora que lo pienso. No se puede diferenciar ahora.
Entonces, técnicamente, aquí para esta situación, uy, para esta situación KP, entonces simplemente va a ser a la presión de los productos. En este caso tenemos esta única presión, que va a ser 0,5 atmósferas. Eso dividido entre las presiones parciales de los reactivos, que en este caso va a ser una atmósfera. Entonces, prácticamente KP va a ser igual a 0,5. Entonces, prácticamente el cambio de energía libre, lo voy a colocar de manera directa, va a ser igual a menos R, que es 8,314 Joule por cada mol grado Kelvin. Esto multiplicado por la temperatura. ¿Cuánto es la temperatura? 64 grados centígrados. 64 grados centígrados, que prácticamente va a ser 337 grados Kelvin. 337 grados Kelvin. Esto multiplicado por el logaritmo de Kp, que es 0,5. ¿Cuánto sale ese valor, por favor? Dice que sale... Ahora sí, esto me equivoco. 1942,07 joules. Comúnmente, como este cambio de energía libre se considera para un mol, aquí directamente podemos eliminar esto. Comúnmente se considera este cambio de energía libre para un mol. Pero en caso de que en el problema les dé diferente de un mol, aquí tienen que colocarle un NRT. ¿Ya? Es la única diferencia. Entonces, ¿qué podemos concluir de este problema? Que no es factible. El problema no es factible. ¿No ve? Cambio de energía libre negativo, factible. Cambio de energía libre positivo, no es factible. Entonces, prácticamente este llegaría a ser mi respuesta. Este llegaría a ser mi respuesta. Por último, veamos qué dice. Efectúa una breve explicación para el cálculo de energía libre para el proceso sugerido. Use este espacio para su cálculo. Ay, hemos hecho bonito. Ya hemos hecho así nosotros, pero ya que. Pues prácticamente la explicación sería que, veramente, para un cambio de estado, el cambio de energía libre va a ser cero. El cambio de energía libre va a ser cero. Luego, posteriormente, para que ocurra, para que de hecho disminuya lo que es la presión, no va a ser factible este proceso, ya que nosotros hemos visto, ya que para calcular el cambio de energía libre, necesitamos lo que es el cambio de energía libre en condiciones estándar, más RT, logaritmo de Kp. Pero para esta situación en concreto, podemos considerar que este delta G va a ser cero, que el sistema se encuentra en equilibrio, y despejamos este delta G y hallamos en base a esta ecuación, ¿no? A esta ecuacióncita. Y prácticamente, de hecho, esto sí tendría que ser así, ya que a medida que va cambiando lo que es... Y esto no es factible, ¿no? Me dice que no es factible. ¿Esto por qué no sería factible? Porque técnicamente nosotros sabemos que si un gas pasa de líquido a gas, esto no se va... La presión tiene que aumentar, no tiene que disminuir, ¿verdad? Ya que va a ocupar mayor volumen. Entonces, por ese motivo es que el proceso no sería factible. Esta presión, como va a ser, es menor, quiere decir que ha habido un decremento en el volumen, lo cual no puede ser. Entonces, este proceso no es factible.
Y esta tercera pregunta ya corresponde al tercer parcial. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo que tal vez no esté claro? Ya. En primera instancia, entonces, el cambio de energía libre para un cambio de estado siempre va a ser cero. Siempre va a ser cero. Eso es en primera instancia. Después, el cambio de energía libre para una reacción puede ser calculado como el cambio de energía libre en condiciones estándar, es decir, a 298,15 grados Kelvin, más RT, logaritmo de la constante de equilibrio. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos asumir que técnicamente el sistema se va a encontrar en equilibrio, en un equilibrio termodinámico. Entonces, si estamos en un equilibrio termodinámico, el valor de cambio de energía libre va a ser cero. Entonces, de esto yo voy a despejar este valor y este término va a pasar a restar. Entonces, mi cambio de energía libre va a ser igual a menos RT logaritmo de Kp. Entonces, solo hay que reemplazar datos y tenemos que hallar primeramente Kp. Kp que es igual al producto de las presiones parciales de los productos. Suena redundante, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces, el único producto que tenemos es metanol con una presión de 0.5 atmósferas dividido entre el producto de las presiones parciales de los reactivos. Único producto, otra vez metanol, esto con una presión de 1 atmósfera. Entonces, mi constante de equilibrio va a ser de 0.5. Entonces, reemplazamos valores y obtenemos que el cambio de energía libre va a ser igual a 1942,7 joules. Como hemos obtenido un cambio de energía libre positivo, este proceso no es factible. ¿Y por qué motivo no tendría que ser factible? Aquí estamos viendo que el metanol está pasando de líquido a estado gaseoso, de líquido a estado gaseoso. Entonces, en primera instancia, ahí no va a haber cambio de presión, no va a haber cambio de temperatura, no va a haber cambio de nada, ya que estamos en el cambio de fase. Sin embargo, para esta segunda parte, que está pasando de esta condición a esta condición que llegaría a ser la condición de equilibrio, entonces, como se está volatilizando, es decir, está volviendo gas, entonces esta presión tendría que aumentar, ya que nosotros sabemos que a medida que incrementa el volumen de un compuesto, la presión incrementa para el gas, ¿verdad? Entonces, esta presión tendría que incrementarse. Entonces, aquí la presión tendría que ser mayor a 1. Por ese motivo es que nos ha salido un cambio de energía libre positivo, ya que se produzca esta reducción en la presión no tiene ningún sentido. Preguntas, chicos, consultas, todo está claro. A ver. Bueno, chicos, viendo que no hay consultas, entonces eso sería todo para la clase del día de hoy y nos veríamos el día viernes. Hasta luego, chicos. Se cuidan.